dispusieron del tiempo para poder tomar esta capacitación. Es nuestro objetivo de que sea esta capacitación una herramienta, ¿sí? Y no solamente eso, más allá de lo que podamos compartir a través de esta capacitación, también siempre decimos de que lo interesante es poder seguir alimentando un canal de diálogo con nuestros clientes, con las personas que utilizan los productos de ABB, y bueno, esta sinergia que se genera, ¿no es cierto?, entre quienes estamos en la compañía para ser facilitadores y quienes consumen nuestros productos y nuestras soluciones. Así que, de nuevo, muchas gracias para todos los que están conectados. Y como dijo Sol recién, a medida que vaya avanzando la charla, les pedimos de que si tienen alguna inquietud, alguna consulta, la vayan canalizando a través del chat, porque la idea es, una vez que termine lo que es la capacitación, hay un tiempo de preguntas y respuestas, entonces podamos leer esas consultas que se hicieron y podamos estar respondiendo. Me presento primeramente, como dijo Sol también, mi nombre es Walter Carril, pero les cuento un poquito quién soy, ¿no es cierto? O a qué me dedico, qué función cumplo dentro de la compañía. Yo estoy hace 11 años en ABB Argentina, desarrollando distintas funciones, y hace más de 5, ya casi 6 años como especialista de producto de todo lo que es el segmento DIN, ¿sí? De lo que es la parte de distribución de energía. En el segmento de baja tensión, desarrollo funciones como especialista de producto para todos los equipos que pueden alojarse en un riel DIN. Desde lo que serían protecciones, desde las más básicas, como pueden ser los interruptores termomagnéticos o diferenciales, descargadores de sobretensión, bueno, los AFED, ¿no es cierto?, los detectores de arco, que es el equipo y la solución de la que vamos a estar compartiendo hoy, así como también un montón más de referencias que tienen que ver con la parte de comando, control. Bueno, es una familia bastante extensa la de Rieldin, sí, hay muchas soluciones en este formato, inclusive hasta toda una oferta para lo que sería eficiencia energética, ¿no es cierto?, de multimedidores también en formato DIN. Así que, ¿por qué comento esto? Bueno, porque como dije, al tener la intención de ser un canal esto, de que nos conozcamos, van a tener, al final de la presentación van a tener mis datos, mi correo electrónico, mi dirección de mail y también mi teléfono para poder comunicarnos a través de WhatsApp, o mismo telefónicamente, ¿no? Para evacuar cualquier consulta. Además de la función como especialista de producto, también hago de interlocutor con distintas asociaciones e instituciones, ¿sí?, del carácter normativo, de certificación de productos en cuanto a lo que es el ámbito de la seguridad eléctrica. Hace ya varios años que ABB tiene esta iniciativa de poder hacer fuerza, ¿sí?, a través de quienes formamos parte de los recursos humanos de la compañía, hacer fuerza sobre el concepto de instalaciones seguras, ¿sí? Ya sea a través del consumir productos que sean seguros, ¿sí?, para quienes están en el ámbito de las instalaciones eléctricas, o sea, utilizar productos que sean seguros, así como también de que quienes ejecuten las instalaciones, en este caso los instaladores, estén capacitados para poder hacerlo, ¿sí? Entendemos desde ABB de que es el combo necesario para que las cosas funcionen, ¿sí?, para que todo salga bien. Una cosa sin la otra no llega a buen puerto, ¿sí? Si tenemos instaladores especializados y utilizan productos que no son seguros, seguramente vamos a tener algún inconveniente. Y del otro lado, si se utilizan productos seguros, pero quienes ejecutan las instalaciones no están capacitados para poder hacerlo bien, también se genera un inconveniente. Entonces, por eso es que ABB promueve las instalaciones eléctricas seguras, y es por eso que participamos en distintas comisiones de estudio en la AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina, el ente que emite las reglamentaciones necesarias para efectuar instalaciones eléctricas en todo el territorio argentino. También participamos en el FONSE, el Foro Nacional de Seguridad Eléctrica, donde se nuclean distintas asociaciones
asociaciones e instituciones con este motivo, ¿no es cierto?, que es promover la seguridad eléctrica en las instalaciones. Conviven distintas organizaciones, ¿sí?, como, bueno, lo hemos nombrado, la Asociación Electrotécnica Argentina, el IRAM, distintas asociaciones y agrupaciones de quienes comercializan productos eléctricos, ¿sí?, ya sean importadores o fabricantes en el territorio argentino. Bueno, es un foro que tiene como primer motivo promover una ley nacional de seguridad eléctrica, ¿sí? Esto lo comentamos no solamente para que ustedes estén al tanto o sepan en qué lugares participa ABB de forma institucional, sino que también es nuestro objetivo en esto que les decía, de poder establecer un canal de diálogo, que nosotros podamos también ser un puente de quien quizás no está al tanto de todo este tipo de organizaciones, para poder facilitar un canal de comunicación también con esas instituciones que estamos nombrando, ¿sí? Ya sea con la Asociación Electrotécnica Argentina, con el IRAM o con las distintas agrupaciones, como ser, por ejemplo, Relevando Peligros en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? AIERIC, la Asociación de Instaladores que tiene incumbencia en todo el territorio argentino, bueno, etcétera, ¿sí? Tengo para comentarles, para quienes quizás no están al tanto, no lo conocen, de que ABB es una compañía que viene apostando al territorio argentino, una compañía multinacional que viene apostando al territorio argentino hace muchísimos años, ¿sí? Sin ir más lejos, ya cumplimos más de 100 años en Argentina, desde que desembarcaron en su momento de forma independiente, tanto sea ASEA, la empresa sueca, ¿sí? Que en ese momento se dedicaba más a lo que son proyectos de alta tensión, como ser también de forma individual Bron Bovery, ¿sí? Quienes no lo saben, ABB, la sigla ABB, justamente se compone de los nombres de estas dos compañías que se fusionaron en los años 80, que son ASEA, Bron Bovery, ¿sí? Eso es lo que significa ABB. Y bueno, desde esas dos compañías, ustedes lo podrán ver, quien tenga la oportunidad, yo tuve la oportunidad de estar en centrales hidroeléctricas como la de Cerro Pelado en Córdoba, donde uno puede ver componentes instalados desde los años 70 que hoy en día siguen funcionando, ¿sí? Siguen colaborando a lo que es la generación de energía en muchas de las centrales, en Itaipú, en muchas de las centrales que tenemos hidroeléctricas en el país hay equipamiento de ASEA y de Bron Bovery que hace muchísimo tiempo que están funcionando. Y esto fue de forma ininterrumpida, o sea, hace 100 años que ABB está en Argentina y nunca se fue, ¿sí? Esa es la política de nuestra compañía, de cómo cree en el país y apunta a poder seguir trabajando en él, ¿sí? Nosotros tenemos en este momento una planta industrial en Bellavista, en Tucumán, ¿sí? Y voy a dejar que ustedes puedan ver este video y después hacer unos comentarios. Perdón, me están informando de que no hay audio. Yo lo estoy escuchando por ustedes, evidentemente, así que les voy a comentar un poco qué se está hablando. No sé por qué no se escucha, pero bueno, la intención de que estén las imágenes igualmente sirven a lo que les quería contar. Como están viendo, eh, se está pudiendo visualizar una fábrica que es una fábrica modelo, ¿sí? Estamos viendo que cuenta con una cuádruple certificación ISO,
con lo cual esto apunta no solamente a lo que es la certificación de un proceso, como puede ser la ISO 9001, sino que también esto apunta a certificar cómo se utiliza la energía, cómo es el trato, ¿sí?, de seguridad hacia el personal de la planta. ¿Y por qué ABB cuenta con esta cuádruple certificación ISO? ¿Por qué tiene este concepto de fabricación global? ¿Sí? Cuando hablamos de concepto de fabricación global, estamos hablando de una compañía que decidió de que cualquiera de sus fábricas, independientemente del lugar en el mundo en el que esté, pueda abastecer a cualquiera de sus mercados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que desde la fábrica que nosotros tenemos en Tucumán, así como en la que tenemos, en el caso de las termomagnéticas, así como la que tenemos en Alemania o en China o en Bélgica, cualquiera de esas fábricas puede abastecer a cualquiera de los otros mercados si en alguna de esas fábricas hubiera algún inconveniente de que no pudiera producir. Para esto, el sistema de producción tiene que ser exactamente el mismo, las máquinas con las que se fabrican tienen que ser exactamente las mismas, las materias primas son las mismas, las que se utilizan en Alemania de las que se utilizan acá en Argentina. Y para que tengan una referencia, los interruptores termomagnéticos, diferenciales, los contactores y los bancos de capacitores que se fabrican en Tucumán, en Argentina, abastecen todo el mercado latinoamericano, ¿sí? Eso quiere decir de que si ustedes fueran a cualquier país, desde México hacia abajo, en todo lo que es Sudamérica y Centroamérica también, si se encuentran en un tablero con una térmica, con un diferencial de ABB, va a ser de los que fueron fabricados en nuestro país, ¿sí? Esto lo decimos con mucho orgullo. Verán que además, no estamos, como decía, es una fábrica modelo, ¿no? Vemos líneas totalmente automatizadas con robots, robots que sin ir más lejos, uno de los robots naranjas que veíamos recién es uno de los que hace las pruebas que se le hacen a estos interruptores, donde se prueban, en el caso de las termomagnéticas, el 100% de los polos, ya sea de forma mecánica como de forma eléctrica. Es imposible de que un polo salga descalibrado de nuestra línea de producción, ¿sí? Por este sistema complejo que llevan adelante distintos robots, computadoras, donde se tiene, yo siempre digo, ¿no? Para haciendo una analogía, se tiene la historia clínica de cada polo. En el código QR que queda marcado en el reverso de cada polo, tenemos la historia clínica desde de todo su proceso de fabricación. Si en algún momento no pasó con alguno de los estándares, si tuvo que volver hacia atrás en la línea de producción, todo esto queda marcado en su historia clínica, por hacer una analogía. Y lo mismo pasa en el caso de los diferenciales. Nosotros probamos el 100% de los diferenciales. No es casualidad que cuando hablamos con nuestros distribuidores, ¿no es cierto? Nuestros clientes, nuestros primeros clientes, que son nuestros distribuidores, el contar con una tasa de devoluciones por garantía muy baja. Sinceramente es muy baja la tasa de devolución que tenemos. Entonces, bueno, esto también es una ventaja, ¿no? Saber de que no somos una compañía que apunta a hacer reposición de equipos indiscriminadamente, como diciendo, bueno, te fallaron dos, te envío cuatro, sino que esa no es nuestra política. Nuestra política es que fallen la menor cantidad posible de equipos, ¿sí? Siempre se tiene la posibilidad de que algún equipo pueda llegar a fallar, pero apuntamos a que sea lo menor posible, ¿sí? Inclusive, esto pueden dar fe también nuestros distribuidores de que en el momento que hay equipos con falla, nosotros le reclamamos al distribuidor que lo envíe a nuestra fábrica de Tucumán para poder analizar por qué tuvo esa falla y para poder hacer un seguimiento y corregir los errores que hayan sucedido. Bueno, todo esto fue una introducción para poder hablar del estándar que tiene ABB en la fabricación de todos sus productos, ¿sí? Porque como decía, independientemente de que sean productos que se fabrican en Argentina, en el caso de los AFED, que va a ser la protección que vamos a hablar específicamente, es un equipo que se fabrica en Italia. Pero cualquiera de nuestras fábricas tiene el mismo concepto de fabricación, ¿sí? Y bueno, ahora yendo de lleno a esto de lo que vamos a hablar hoy, que son los detectores de arco, quizás ustedes viendo este primer slide de la presentación, ¿sí? Que tiene que ver con una situación con la que convivimos habitualmente todos nosotros, ¿sí? Acá esto no lo estoy diciendo
desde el punto de juzgar, ¿no? Quién quizás conviva con esta realidad de un multitoma o zapatilla, como lo llamamos habitualmente en Argentina, ¿no? Un prolongador totalmente sobrecargado, con condiciones que son totalmente inseguras, como que ese prolongador que está sobrecargado encima está sobre una superficie combustible, como puede ser una alfombra. Y bueno, la realidad es que todos nosotros convivimos con este tipo de situaciones, ¿sí? De nuevo digo, no es para juzgar de que esto tenga que pasar o no, obviamente que tenemos que apuntar a que no pase, pero la realidad es que siempre va a pasar. Y justamente es por eso, por el hecho de convivir con este tipo de situaciones, que nosotros ponemos protecciones en un tablero eléctrico, ¿sí? Nosotros hablamos en ABB de que tenemos 4 pilares de seguridad en nuestras instalaciones, hablando de lo que serían los circuitos terminales, ¿sí? Cuando hablamos de circuitos terminales, ¿de qué estamos hablando? De esos circuitos que terminan en un tomacorrientes, que terminan en un punto de efecto, en una llave de luz, que terminan en una luminaria, ¿sí? Estamos hablando de esos circuitos que terminan en equipos que van a entrar en convivencia con personas que no necesariamente están calificadas para saber cuál es el efecto del paso de la corriente por su cuerpo, ¿sí? Entonces, ahí estamos hablando de un circuito terminal. ¿Y qué protecciones tiene que tener este circuito terminal? Bueno, tienen que tener una protección para la línea, o sea, para una protección que va a proteger en primera instancia los cables, ¿sí? Es el objetivo de los interruptores termomagnéticos, proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Una protección que va a apuntar a proteger a las personas, ¿sí? Del contacto directo e indirecto, que es el interruptor diferencial. Una protección contra incendios, que es de la que vamos a hablar en detalle hoy, que es el AFDD, es el detector de arco, de fallas de arco, y protecciones contra sobretensiones, ¿sí? Los dispositivos de protección contra sobretensión de descargas atmosféricas, nosotros lo llamamos OBR, quizás algunos de ustedes lo conocen como SPD, SPD o DPS, ¿sí? Son las siglas que habitualmente se nombran para hablar de este tipo de protección. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que esas 4 protecciones son complementarias, ¿sí? Esto quiere decir de que no es que voy a elegir entre una u otra, sino que voy a apuntar a tener las 4, porque cada una sirve para una cuestión distinta, ¿sí? Cada una sirve para proteger distintos fenómenos que suceden en la línea eléctrica. Entonces, no es que voy a hablar de poner una o poner otra, sino que tengo que apuntar a tener las 4, ¿sí? Bueno, ahora sí hablemos del detector de arco. Este equipo, que quien quizás en algún momento escuchó hablar de la FBD y quizás nunca lo vio estéticamente como se ve, podemos decir de que es muy similar a un interruptor diferencial, ¿sí? La estética del equipo es igual a un diferencial. Lo único que podemos llegar a notar como una diferencia es este LED que se ve en el frente del equipo, pero después, en líneas generales, es muy parecido a un diferencial. En primera instancia, ¿por qué hablamos de tener que utilizar una protección extra, podríamos decir, a las que ya venimos utilizando, como ser el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial? Bueno, esto es porque tenemos una realidad con la que convivimos, que independientemente de la parte del mundo donde nosotros estemos ubicados, tenemos esta problemática, podríamos decir, de que el mayor porcentaje de incendios es causado por fallas eléctricas. Sí, acá tenemos la comparativa de 2 lugares muy distintos, tanto en lo cultural como podríamos decir en la inversión de dinero y de recursos que se utilizan para la prevención de incendios. ¿Sí? De un lado tenemos una estadística de Alemania, del otro lado tenemos una estadística de la provincia de Buenos Aires en Argentina. Lo que podemos ver que sea un caso o el otro, el porcentaje más alto siempre va a ser de fallas eléctricas, ¿sí? Inclusive fíjense de que está por arriba de lo que nosotros quizás inconscientemente podríamos considerar que es el porcentaje más alto, que es lo que es fuego abierto, ¿sí? Los incendios que se dan en los bosques o en lugares donde se genera el fuego abierto. Vuelvo a repetir, estemos a donde estemos. Yo estuve en lo que va de este año en distintas partes, en distintas provincias de Argentina.
Recientemente, la semana pasada, estuve en el sur, en Ushuaia, y estuve en Río Grande, y en los dos lugares la estadística que tenían relevada los bomberos superaban el 70%. ¿Sí? Acá veíamos en Provincia de Buenos Aires que hay un 68% de incendios que no se saben de qué son, muy probablemente sean por fallas eléctricas, ¿sí? O sea, ¿cuál es la constante? En el lugar donde no se tiene registro, la mayoría de ese porcentaje es por fallas eléctricas. En los lugares a donde sí se hace relevamiento de cuál fue el causal, cuál fue la causa que generó el incendio, siempre el porcentaje más alto son las fallas eléctricas. Entonces, ese tipo de incendios, ¿cómo los vemos en una primera instancia? Bueno, como los vemos en estas fotos que estamos representando en este slide, ¿sí? Cuando se queman las protecciones del tablero, cuando se genera un incendio en ese prolongador, en esa zapatilla, como le decimos habitualmente en Argentina, son estos eventos los que comienzan un incendio que después se propaga y termina prendiendo fuego todo, toda la casa, ¿sí? Toda la oficina, todo ese ámbito en el que yo convivo. ¿Cómo se generan? O sea, ¿cómo parte esos fenómenos de estos incendios que se generan? Con estas situaciones que estamos viendo representadas en el slide. Cuando se tracciona sobre un cable, ¿sí? Yo debo reconocer de que me pasa muchas veces, no suelo llegar a la ficha para desconectar el cable, sino que muchas veces tiramos directamente el cable. Hay cables donde perjudicamos la aislación, presionando con un mueble, presionando con una puerta, como se ve en esta fotografía. Eh, y también otro de los eventos que suele pasar mucho son estos incendios que se generan partiendo un arco en serie en lo que llamamos los bornes flojos, ¿sí? En estos bornes donde se generan este calentamiento, este punto caliente, ¿sí? Por no estar bien ajustado, ¿sí? Por no tener el torque necesario para que este fenómeno no suceda. Y este borne flojo, nosotros lo tenemos que pensar de que se da tanto en un tomacorriente que está embutido en la pared, como en un punto de efecto, como en un interruptor termomagnético, como en un interruptor diferencial. O sea, son muchas las situaciones en las que se dan esos bornes flojos. Que vamos a verlo de esta forma, ¿sí? En el caso de los arcos en paralelo, estamos hablando de cuando viaja eh, pegada lo que serían las fases con el neutro, donde se pinchan las aislaciones de los cables, se deterioran las aislaciones de los cables y empiezan a darse este tipo de eventos, ¿sí? De arcos en paralelo. Esto imaginémoslo en situaciones como esas bocas de paso, ¿sí? En los techos o esas bocas de paso que están en la pared, donde están todos los cables encimados, ¿sí? Muchas veces se los presiona a más no poder, ¿no? No queda más espacio en esa boca de paso, en esa boca de techo, y se terminan dando este tipo de eventos donde la aislación se perjudica. ¿Y cómo lo vemos nosotros representado, este tipo de evento de arcos en paralelo? No lo vamos a ver quizás así como está en esta foto. ¿Saben cómo lo vamos a ver? Cuando los cables, seguramente quien está escuchando y está en el ámbito de las instalaciones eléctricas lo va a entender mejor, ¿no? ¿Vieron cuando esos cables, como denominamos habitualmente, están cristalizados, se ponen rígidos, ¿sí? Se cristaliza la aislación, el cable se pone rígido, se pone duro, y empieza a presentar signos de hollín, se pone negro también, o hasta inclusive si perdió alguna parte de la aislación, ese cable se va a poner verde, porque el cobre se empieza a corroer, se empieza a generar corrosión en el cobre. Entonces es ahí, en ese tipo de eventos, donde vamos a ver de que esos arcos estuvieron perjudicando a la aislación durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que este arco no lo vamos a ver así literalmente como está sucediendo. Pues muchas veces no se ve, porque es algo que está inclusive, como decía, ¿no? Tapado por
en una boca de paso, ya sea en un techo o en una pared. Entonces no lo voy a ver a simple vista. Y en el caso de los bornes flojos también son eventos que pasan esporádicamente, ¿sí? A lo largo del tiempo, porque no es que es algo constante, sino si fuera algo constante seguramente va a terminar en un cortocircuito. Pero acá justamente el problema que tenemos es que estos eventos no llegan a generar un cortocircuito. Entonces es ahí a donde corremos este riesgo grande de que se genere un incendio. ¿Por qué? Porque este evento, como lo podemos ver acá, no lo va a poder reconocer ni una térmica ni un diferencial. No sé si llegan a apreciar lo que estamos viendo en este slide, sería el gráfico de las curvas de disparo de un interruptor termomagnético. ¿Sí? Fíjense que tenemos en este caso una curva C y en este caso una curva B. Ahora, ¿qué podemos ver en el gráfico? Que la mayoría de estos arcos, ya sean en serie como en paralelo, suelen caer fuera de lo que es la curva de disparo de la termomagnética. Entonces, ¿qué me está queriendo decir este gráfico? De que la térmica no lo va a ver como un cortocircuito, ese evento. Entonces, no llega a ser un cortocircuito para el interruptor termomagnético. Y acá empiezo a dilucidar el problema que tengo, ¿no? O el por qué yo voy a necesitar poner una protección extra aparte de la térmica y aparte del diferencial en un tablero, ¿sí? Y es por esto que estamos viendo, porque la térmica lo ve como un consumo a ese evento que está sucediendo. ¿Sí? Para la térmica sería lo mismo que yo ponga un caloventor, que ponga un secador de pelo, ¿sí? El consumo que llegan a generar, el paso de corriente que se llega a generar, es muy similar al de estos consumos que estoy nombrando. Entonces, por un lado tenemos el problema de que la térmica no va a ver este evento porque lo va a ver como un consumo, ¿sí? Y por otro lado, tengo el problema de que el interruptor diferencial tampoco lo va a ver como una fuga a tierra, ¿sí? ¿Por qué no lo va a ver como una fuga? Porque los picos que se generan, si yo estuviera en ese momento que se genera el fenómeno, estuviera midiendo con un osciloscopio la red, voy a poder ver de que la forma de corriente es muy similar a lo que es la onda pura de corriente que tiene que suceder. Los picos son muy chicos, ¿sí? Se generan estos shoulders, ¿sí? En lo que sería la forma de onda. Pero entonces el diferencial no lo va a detectar como una fuga, ¿sí? A su vez, tenemos que pensar de que esta protección, el AFDD, tiene que ser muy inteligente. ¿En qué sentido? En que no es sencillo poder identificar cuándo tiene que desconectar la red. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos que generan también deformaciones de onda, como ser en el caso que yo esté dimerizando una luz, utilizando un compresor, una aspiradora. Pensemos en el ejemplo de un taladro eléctrico, ¿sí? Un taladro manual, una herramienta manual que los que llamamos taladros o amoladoras, ¿sí? Cualquiera de estas herramientas manuales que tienen los motores donde en el colector del motor se generan este tipo de arcos que son similares pero que no son iguales, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque la forma de onda que se generan en estos tipos de arcos en serie y en paralelo son muy particulares. Entonces, es por eso que el AFD tiene que ser inteligente en poder hacer ese desglose de deformaciones de onda, ¿sí? En un principio. Hablemos de la parte normativa, ¿sí? ¿En qué sentido? ¿Dónde nace este producto? ¿Dónde nace esta protección? Bueno, esta protección nace en Alemania, ¿sí? Es más, este equipo empieza a ser requerido primero como una recomendación y después ya como algo obligatorio en el ámbito de Alemania para todas las viviendas o todas las construcciones que presentan alta carga de fuego, ¿sí? Cuando estamos hablando de alta carga de fuego, estamos hablando de cabañas, o sea, viviendas que están construidas con madera, ¿no es cierto? Lo que son cabañas, viviendas prefabricadas. Hoy en día, un sistema que se utiliza de construcción que se utiliza mucho, que es el steel frame, donde tenemos placas de madera, donde tenemos lana de vidrio, donde tenemos mucho material combustible en la pared, que es a donde viajan también los cables, ¿no es cierto? Donde se pueden generar este tipo de eventos que estuvimos viendo. Luego,
de que Alemania lo empieza a pedir como obligatorio a través de su normativa BDE, que es la 100.420. En el caso de lo que sería el resto de Europa y a nivel internacional, adopta la IEC, ¿sí? La 60364-4-42, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra versión en Argentina, que es la EA 90364, que empieza a recomendar la utilización de estas protecciones, como decíamos, ¿no? En lugares donde tengo alta carga de fuego. Además de lo que serían lugares con alta carga de fuego, también está recomendado el uso de este tipo de protecciones. Pensemos en casas de hogar geriátrico, ¿sí? En asilos, en hoteles, en hospitales. ¿Qué tienen de particular todo este tipo de viviendas? De que ante un incendio, la evacuación de muchas personas se hace difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué busco yo? Componer esta protección en un tablero eléctrico, bueno, minorizar el riesgo de un incendio, ¿sí? Justamente porque es muy difícil la evacuación de las personas en estos ámbitos, ¿sí? A su vez también está recomendado utilizarlo en otros ámbitos donde hay alta carga de fuego, como puede ser un aserradero, como puede ser una estación de servicio, una petroquímica, un depósito de material inflamable, ¿sí? En estructuras que son propagantes de fuego o edificios que tienen sistema de ventilación forzada. ¿Por qué? Porque en ese edificio con sistema de ventilación forzada, ante un incendio, la propagación es muchísimo más grande. Y también en lugares a donde tengo bienes irreemplazables, ¿sí? Pensemos en un museo, en lugares a donde eso que se puede llegar a prender fuego es irreemplazable, ¿sí? Una obra de arte yo no la puedo reemplazar. Entonces, en estos lugares también yo necesito que prime la posibilidad de minorizar el riesgo de incendio, ¿sí? En el ámbito de Argentina tenemos que saber de que este producto tiene que contar con su licencia de seguridad eléctrica, ¿sí? Es el caso, nosotros tenemos nuestra licencia para nuestro producto a través de IRAN, que es la certificadora. Y bueno, y ahora voy a dejar que ustedes puedan apreciar un video donde lo podemos ver en funcionamiento el equipo, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de un tablero donde hay una muestra controlada, o sea, esto es un ámbito de un laboratorio, ¿sí? Donde tenemos un circuito muy básico, hay una carga asociada al circuito, y esta muestra que ven acá, que estoy marcando con el puntero, está preparada bajo estas condiciones que yo estaba nombrando, ¿sí? No es un cable nuevo, son cables que presentan estas condiciones de cristalización, de hollín, ¿sí? Porque es en ese tipo de cables donde se van a dar estos eventos donde se va a prender fuego la aislación del cable. Como habrán visto, en una primera instancia estaba la térmica del diferencial y no pudieron identificar que se iba a prender fuego la aislación del cable. Y en esta segunda instancia, donde está el detector de arco, justamente la diferencia pasa en que no se llega a prender fuego la aislación, ¿sí? Es la pequeña gran diferencia. En un caso se prende fuego, en el otro no, ¿sí? Bueno, ahí ustedes lo vieron por sus propios medios. ¿Hacia qué apunta poner este tipo de protecciones, ¿no es cierto? Es a evitar estos eventos que generan incendios. Hablábamos antes del ámbito normativo. Bueno, tengo que decirles que a nivel local, en todo lo que es el territorio argentino, ya sea a través de la normativa 770 como de la normativa 771, la EA recomienda la utilización de este tipo de equipamiento, como decíamos, en toda vivienda con alta carga de fuego. Y me da dos opciones. También tenemos que tener en cuenta que en lo que es el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en el nuevo código de construcción de edificios, ese código me va a decir de que yo tengo que cumplimentar la normativa de ADEA. Entonces, ¿esto qué hace? Que sea para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que sea obligatorio. Si yo quiero cumplir con la normativa de ADEA, la ADEA en sus dos normativas
tanto en la 770 como en la 771 me lo está indicando, ¿sí? De que yo necesito utilizar una vivienda de alta carga de fuego, una FD, o me da también otra posibilidad, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, utilizar cañería metálica, ¿sí? En ese caso, yo puedo decidir si utilizo cañería metálica para minorizar el riesgo de incendio o si utilizo una FDD en el tablero, ¿sí? Volvemos a repetir entonces, ¿cuáles son las fallas que va a detectar este equipo? O sea, ¿cuál es el leitmotiv por el cual yo voy a poner esta protección en el tablero? Para poder identificar las fallas de arco a tierra, ¿sí? Cuando la corriente fluye de la fase hacia tierra, fallas de arco en paralelo, ¿sí? Cuando tengo la fase y el neutro que están generando este tipo de arcos ante cuando se deteriora la aislación del cable, falla de arcos en serie, cuando tengo un punto caliente, cuando tengo esos bornes que están flojos, que están mal torqueados, ¿sí? Y acá, en lo que serían las características del equipo, vamos a poder ver de que unas particularidades. Bueno, tenemos las normas que cumplimenta. Dentro de las normas vemos que está la norma de los interruptores termomagnéticos, y esto no es porque sí, es porque internamente este equipo tiene una protección termomagnética, ¿sí? Vemos también de que la presentación es en formato monofásico, ¿sí? Con esto muchas veces me preguntan, después lo vamos a ver en el tiempo de preguntas y respuestas, muchas veces me dicen, ¿viene en presentaciones tetrapolares? ¿Viene para circuitos trifásicos? Bueno, el tengo para decirles que no. Esto está ideado, sí, está pensado para lo que son circuitos terminales, para lo que son circuitos monofásicos. Vemos por eso de que la presentación es en dos polos, ¿sí? Tiene una protección térmica en la cual yo puedo elegir la curva, viene curva B y curva C, en distintos calibres, desde 6 hasta 40 amperes, pero en esto tengo para decir, de nuevo, para poder cumplimentar lo que sería la normativa local de AEA, yo voy a tener que poner aguas arriba una protección bipolar, ¿sí? Que tenga seccionamiento y protección también en el neutro. ¿Por qué es esto? Bueno, porque la térmica que viene incorporada, la protección termomagnética que viene incorporada en este equipo es de neutro pasante, ¿sí? Eso quiere decir de que el neutro no está protegido en este caso. Entonces, muy probablemente yo utilice la protección termomagnética que tiene el equipo como algo redundante, utilizando, digamos, o priorizando lo que es la protección de AFD, ¿sí? La detección de los arcos. Vemos también que adicionalmente el equipo va a estar desconectando cuando se superen los 275 volt. Esto quiere decir de que también me protege contra sobretensiones temporales, ¿sí? Acá, bueno, tendríamos que hablar de la diferencia entre sobretensiones temporales y transitorias, pero ¿para qué sirve esto? Bueno, vieron que muchas veces tenemos la problemática de que la compañía distribuidora de energía a través de una mala maniobra, ¿sí? Puede llegar a enviarnos, en vez de 220 volt por la línea, muchas veces suelen enviar 380, ¿no es cierto? 380 volt. Y esto hace que muchos equipos se quemen. Bueno, en este caso la FD también me va a dar ese tipo de protección. ¿En qué sentido? Cuando se superen los 275 volt, el equipo también va a desconectar. Ahora, para lo que estamos conversando, tanto sea la protección termomagnética como la protección contra sobretensiones, en este caso podríamos decir de que es algo complementario, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo que vamos a apuntar es a la protección contra las fallas de arco eléctrico. Otra cosa interesante del equipo, y en esto que decía de que lo único que podemos ver estéticamente de diferente es el LED que viene en el frente del equipo, justamente este LED es para poder informarme por qué está desconectando. ¿Sí? En el momento que yo tengo que reponer el equipo porque desconectó, el equipo me va a estar informando si desconectó porque hubo un evento con un arco en serie, un arco en paralelo o una sobretensión. A través de este código de parpadeos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Se va a poner en rojo parpadeando el LED, y si lo hace una sola vez durante 5 segundos, quiere decir de que fue un arco en serie. Si lo hace dos veces 5 segundos, va a ser un arco en paralelo.
y si son 3 veces va a ser una sobretensión. Esto es muy importante, pensémoslo, para quien va a efectuar el mantenimiento de esta instalación. Quien está en el ámbito de instalaciones sabrá de que muchas veces hasta es bastante complejo encontrar la falla de un interruptor diferencial, ¿sí? Así que imaginémonos cuánto más complejo puede ser identificar la falla de un detector de arco con todo lo que protege, ¿no es cierto? Si ese interruptor desconecta. O sea, pongámonos en la situación de esa persona, ese instalador, de que llega a un domicilio o a una empresa y le dicen, bueno, sí, saltó el detector de arco, como se dice habitualmente. Quizás si no tuviera esta información le sería muy difícil, no sabría por dónde comenzar a encontrar esa falla, ¿no es cierto? Por eso es importante que el equipo también me diga por qué desconectó. Vamos ahora a, digamos, a ver internamente cómo está construido este equipo, ¿sí? ¿Cuáles son las partes, cómo opera, ¿sí? ¿Cómo puede aplicar esta lógica para saber cuándo tiene que desconectar y cuándo no? En una primera instancia, sepamos de que tenemos la parte electrónica, donde vamos a ver las distintas partes, ¿no es cierto? Lo que sería un transformador de baja y alta frecuencia para detectar las fallas de arco, si esto tiene incorporado un microprocesador, ¿sí? Ahí cuando vemos ese PCB para detección de arco con microcontroladores, ese microcontrolador es un microprocesador, ¿sí? Tenemos un actuador que es el que va a hacer disparar el equipo ante la falla de arco, ¿sí? Eso en la parte electrónica. O sea que estamos diciendo de que esto cuenta con, con todo un componente electrónico para poder hacer cálculos, ¿sí? ¿Qué cálculos? Esto, como va a estar analizando la forma de onda, podemos decir que a nivel técnico que lo que hace el equipo es descomponer Fourier, ¿sí? Para quienes quizás están en el ámbito de la electrónica sabrán el concepto de Fourier. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que hace el equipo, ¿sí? Lo hace a través de este microprocesador con bancos logarítmicos, ¿sí? Para poder interpretar cuál es la forma de onda, ¿sí? Correspondiente a estos arcos en serie en paralelo. Y después tenemos toda una parte termomagnética, que es lo que estamos viendo del otro lado, ¿no es cierto? La cámara apagachispas, las bobinas de disparo, el bimetal, o sea, todo lo que tiene dentro un interruptor termomagnético, ¿sí? El indicador de posición, la maneta, etcétera. Esto es lo que hay internamente en un detector de arco. Voy a ampliar un poquito más el concepto antes de seguir con esto otro. Quien quizás se está preguntando, bueno, pero qué es lo que analiza el equipo para saber cuándo tiene que disparar y cuándo no? Hagámonos a la idea de lo que sería un checklist, ¿no? De 4 puntos. Es decir, el primer punto, ¿qué va a hacer? Va a detectar la forma de onda, porque la forma de onda de estos arcos en serie y paralelo es muy particular. Esto quiere decir, si yo conectar un osciloscopio en el momento que está sucediendo el evento, voy a ver una foto muy particular, ¿sí? Que es la forma de onda que se genera ante estos eventos. Eso es lo primero que va a hacer. Ya dijimos cómo lo hace, a través del microprocesador, bancos logarítmicos, etc. La segunda, el segundo punto del checklist sería, bueno, ¿qué corriente está circulando? ¿No es cierto? ¿Qué cantidad de corriente está circulando en ese evento? Porque también va a ser particular la cantidad de la corriente. El tercer punto del checklist va a ser, bueno, el tiempo que dure el evento, ¿sí? Porque también va a durar X cantidad de tiempo que también es particular. Y en cuarto punto, ¿qué sobretensión se genera en ese evento? Entonces, ¿qué es lo que hace el equipo? Hacer ese checklist de 4 puntos, estamos hablando, digamos, a nivel general, ¿no es cierto? Para poder entenderlo, ¿no? De una forma bastante básica, pero como para tener la referencia. Si el evento cumple con los 4 puntos, recién ahí va a desconectar el equipo, ¿sí? Eso es lo que a grandes rasgos hace el detector de arco para poder determinar cuándo tiene que disparar y cuándo no. Vemos otras características, como lo que estamos leyendo acá en este slide, que cuenta con las características de todos nuestros interruptores de la línea industrial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La protección termomagnética va a ser de 6 kA o de 10, cuenta con este doble morseto de alimentación, con el cual yo puedo hacer la distribución de energía a través de un peine, ¿sí?
de una regleta y adicionalmente seguir teniendo una segunda distribución a través de cable. Tenemos la indicación real de estado, esta banderita que se pone verde o rojo en base a si está energizado o no el equipo. ¿Sí? Esto es importante porque esta indicación de estado, perdón, esta indicación de estado es independiente de la posición mecánica de la maneta. ¿Sí? Esto quiere decir de que yo acá voy a leer siempre el estado de los contactos, independientemente de si la maneta puede llegar a estar rota y esté arriba o abajo, no me va a importar, porque lo que voy a leer siempre es el estado de los contactos. Cuenta con uniformidad de perfil DIN, esto quiere decir de que yo conservo, ¿sí? De forma uniforme eh, el estado del perfil DIN con respecto a si yo quiero conectar con un peine de conexión, interruptores diferenciales, termomagnéticos, es decir, independiente, digamos, el equipo que yo quiera acoplar, siempre voy a poder tener esta uniformidad, con lo cual no voy a tener que hacer distintos cortes en el riel o poner un riel aparte, ¿sí? Esto va, va, se va a ver de forma continua ante las distintas líneas de protecciones que podemos tener en ABB. Cuenta también con un chequeo inteligente, ¿sí? Con el cual, fíjense, a través de un código entre el botón de test y la maneta, yo puedo ejecutar un autotest donde el equipo se chequea a sí mismo, ¿sí? Para saber si puede seguir, si está en condiciones de seguir protegiendo o no. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque hacer una protección electrónica podría ser que alguno de los componentes a lo largo del tiempo se deteriore. Entonces, es importante que el equipo cuente con un autotest para saber si el equipo sigue en condiciones de poder protegerme o no. ¿Sí? Y, como decía, al contar con todas las ventajas de nuestra línea industrial, otra de las ventajas que cuenta es que es accesoriable, ¿sí? O sea, se le pueden acoplar los mismos accesorios que se le acoplan a una térmica o un diferencial de nuestra línea industrial. Esto quiere decir contactos auxiliares de normal abierto, normal cerrado, de señal, de estado, bobinas de disparo, ¿sí? Bobinas de mínima y máxima tensión. Acá ya podemos encontrar otra aplicación. ¿Por qué? Porque si yo le puedo acoplar una bobina de mínima tensión, al saber de que el equipo ya ante máximos me está protegiendo, porque después de los 200, cuando se superen los 275 volts, me va a estar protegiendo. Si yo pongo una bobina de mínima tensión, ya le estoy dando también la funcionalidad de tener la protección contra máximos y mínimos. Bueno, acá vemos las distintas características de nuevo, ¿no? Que ya estábamos viendo en los otros slides. Y también tengo para contarles de que cuenta en la caja que viene el equipo, ¿sí? Con un sticker para poder poner en el tablero, ¿sí? Este sticker, ¿qué información me va a estar dando? Bueno, el código de parpadeos, porque muy probablemente no me vaya a acordar en el momento que tengo que reponer el interruptor, no me vaya a acordar cuántas veces era el parpadeo, si era una, dos, tres, qué significaba. Bueno, entonces por eso es que tengo un sticker para poner en el tablero, para saber si fue un arco en serie, un arco en paralelo o una sobretensión, para saber cómo generar el autotesteo, ¿sí? Y bueno, toda la información también adicional a través de los manuales y de los brochures, ¿sí? Ahora voy a nombrar, para quienes quizás se estuvieron preguntando, en esto que yo ya comenté, de que esa solución en la FD es una solución para un circuito monofásico, quizás algunos se preguntó, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo un tablero trifásico? ¿Qué pasa si yo tengo un tablero de mayor envergadura? Un tablero protocolizado, ¿sí? Un tablero donde se manejan otras corrientes, otras potencias, ¿sí? Con otras características, de un ámbito quizás más industrial o de lo que sería el TGBT, el tablero principal de un edificio. Bueno, tengo para comentarles de que en ese caso la solución es otra, ¿sí? La solución que tenemos nosotros en ABB se llama TVOC2, ¿sí? Que es una solución que está ideada para un tablero protocolizado. Es una solución, como verán, de que es un equipo obviamente más voluminoso, ¿no? Estamos hablando de algo totalmente distinto. ¿En qué sentido? Aparte de toda
de toda la lógica que aplica una FED con respecto a analizar la forma de onda, analizar la cantidad de corriente, el tiempo, las sobretensiones y demás. Este equipo, además de eso, es comunicable con distintas plataformas que nosotros tenemos disponibles y se alimenta. La particularidad más grande que tiene es que se alimenta de información a través de sensores de luz, ¿sí? Estos sensores son fibras ópticas que se establecen en distintos puntos de ese tablero protocolizado ¿para qué? Para que tomen la información en el sentido de que sabemos que la luz es lo más rápido, ¿sí? Lo que más rápido viaja es justamente la luz. Entonces es por eso que esta solución cuenta con sensores de luz, porque en el momento que se genere un arco eléctrico, más en esa envergadura, estamos hablando de tableros que seguramente van a manejar 400, 600, 1000 amperes, 1600 amperes, los cortocircuitos que se pueden llegar a generar en ese tipo de tableros hacen de que el impacto sea más grande, ¿sí? Entonces, ante ese tipo de eventos, este tipo de soluciones se va a alimentar de la luz que se genera en el arco para también tener información y poder desconectar, ¿sí? De nuevo, estamos hablando de un tablero protocolizado, ¿sí? También quiero contarles de que contamos con una plataforma disponible, un SharePoint, donde tenemos muchísima información de lo que son los catálogos de los productos, los certificados de seguridad eléctrica de los productos que estuvimos comentando, las fichas técnicas, ¿sí? Distintas plataformas como el eConfigure, el ABB Connect, distintas plataformas para poder hacer configuraciones de tableros, de equipos, los calendarios de eventos, donde sin ir más lejos pueden ver cuáles son las capacitaciones que tenemos por delante a lo largo del año, ¿sí? En el calendario de eventos van a poder ver todos los meses qué capacitaciones hay para poder prever esa fecha y ese horario, ¿no es cierto? Eh, Podemos encontrar también todas las piezas que compartimos en las redes sociales y muchísima información, tanto sea del ámbito de la baja tensión como de la media tensión, porque inclusive en esta plataforma tenemos, bueno, disponible toda la información también con lo que respecta a la oferta de media tensión. Y como les dije, quiero compartirles mis datos, ¿sí? Esta presentación, como dijo Sol en el comienzo, les va a llegar, tanto sea el video como un PDF con todo el material gráfico que estuvimos compartiendo. Y ahí van a contar de nuevo con mi correo electrónico, mi teléfono personal, donde nos podemos comunicar a través de WhatsApp o de distintas formas. La idea es que podamos seguir compartiendo en los proyectos que puedan llegar a tener por delante. Yo siempre digo, ¿no? En todas las capacitaciones que damos, de que muchas veces las preguntas no surgen en el momento de la capacitación. Muchas veces las preguntas surgen o las problemáticas surgen en el momento que tengo un proyecto, en el momento que estoy de cara con un cliente que me plantea un nuevo desafío, ¿sí? Y ahí es importante estar conectados, ¿sí? Saber quién está del otro lado. En esto también quiero dejar el concepto, ¿no es cierto?, de que en ABB, detrás de los productos hay personas, ¿sí? En este caso, ya saben que en ABB Argentina, atrás de todo lo que es la oferta DIN, está Walter Carril. Y así lo mismo se va a replicar en las distintas ofertas con las que ustedes pueden estar relacionados. Siempre va a haber una persona a la cual poder recurrir, a la cual poder consultar y con la cual también podemos encarar proyectos juntos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá los que yo quería compartir. Me dirá Sol las consultas que hayan surgido a lo largo de la charla. Dale, obvio, muy buena charla, gracias por la participación. Tenemos acá de parte de Alexander, que lo preguntó más o menos cuando se estaban mostrando los datos técnicos de los equipos. Pregunta si que en los videos los interruptores termomagnéticos estaban posicionados diferentes. No sé si te sirve el contexto, si no pedimos Sí, más sí, información. sí, sí, sí. Bueno, esto es justamente porque, como dije, como el detector de arco tiene incorporada una protección termomagnética, en el momento que está conectado el detector de arco, la termomagnética no está conectada, porque apunta a saber de que está también funcionando la parte termomagnética de la FED. ¿Sí? Es por eso de que van a ver en distintas posiciones en el video.
En un principio, o sea, en la primera instancia, lo que apunta el video es a mostrar de que estando conectada la térmica y estando conectado al diferencial, ninguno de los dos pueden ver que se está prendiendo fuego la aislación del cable. Y en la segunda instancia, quien hace también de termomagnética es el detector de arco porque tiene incorporada una protección termomagnética, ¿sí? Perfecto. Después, por parte de José, pregunta, ¿qué efectividad tiene un AFDD a la distancia? Sabemos que los IDE y los protectores de sobretensión no garantizan acciones a la distancia. Bueno, en esto para comentar, les digo que tanto a nivel normativo como las recomendaciones desde la fábrica, ¿sí? Desde la fábrica, no solamente ABB, ¿no? Si vemos las hojas de datos de cualquiera de las marcas que tienen disponible este tipo de protección, siempre van a recomendar de que el AFD hay que ponerlo en un circuito terminal, ¿sí? Justamente al ponernos en los circuitos terminales nos estamos garantizando de no tener grandes distancias, inclusive por una cuestión de sectorizar las fallas, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, cuanto más pueda sectorizar la falla, pasa lo mismo que con el diferencial y con la térmica también, ¿no? Porque en un momento se estableció el criterio de no alcanzaba con tener un solo interruptor termomagnético para la protección de toda una casa, por poner ese ejemplo. ¿Por qué? Y yo ya quería sectorizar de que las luminarias tengan una luz, que los tomacorriente tengan otro. ¿Para qué? Para que si tengo problemas con los tomacorrientes no quedarme sin luz y viceversa, ¿no? Bueno, con los AFD pasa lo mismo. O sea, cuanto más pueda poner, va a ser mejor en cuanto a lo práctico que va a ser encontrar la falla y en cuanto también a esto que estaba mencionando. No me acuerdo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pero a lo que estaba mencionando esta persona, ¿no es cierto? José. Sí, No, José, y justo hizo una José. aclaración, dice la 771 no habla de AFDD, la 770 lo exige en ciertas situaciones. Sí, la 770 lo exige, como dijimos, en viviendas de alta carga de fuego. Y perdón, yo ahí me anticipé porque hoy en día en la comisión de estudio, en la comisión de estudio 10, se está trabajando sobre la nueva 771 y sí va a estar incorporado digamos, la misma recomendación que en la 770. Es por eso que dije, hoy, es verdad, en la normativa vigente de la 771 todavía no está actualizada esta normativa, entonces todavía no está. Pero sí, para la próxima edición de la 771 va a estar la misma leyenda que está en la 770 con respecto a la protección de AFD. Perfecto, tenías ahí algo que nadie sabía. Ren pregunta, en caso de invertir la polaridad, ¿funciona? ¿Se puede alimentar por la parte inferior? En este caso no se puede invertir la polaridad como en el resto de nuestros dispositivos. Quizás quien utiliza justamente la oferta de ABB sabe que esa es una particularidad, ¿no? Tanto en las térmicas o en los diferenciales es indistinto si alimento de arriba, de abajo, me da eso que es bastante práctico. En el caso de la FD no, y por eso, como habrán visto en la foto, viene marcado donde va el neutro, y esto tiene que ver con justamente de que son de neutro pasante. Entonces es por eso que está marcado cuál es digamos, el borne donde yo tengo que poner la fase. Porque del otro lado el neutro ese va a ser pasante, no tiene protección. Es por eso que en este caso sí tengo que respetar la indicación que me muestra el equipo, donde me va a mostrar, me va a decir a dónde va el neutro y dónde va la fase. Perfecto. Después, por otro lado, Carlos pide si podés repetir cómo es la falla de arco en serie. La falla de arco eléctrico en serie es la que se da sobre un mismo conductor, ¿sí? Cuando hablamos de los bornes flojos, ¿sí? Que es a donde suele suceder, a donde más cantidad de veces sucede, es porque la fase se encuentra con un punto donde no puede seguir circulando, ¿sí? Y es ahí a donde tenemos el inconveniente de que se genera un arco. Porque ¿qué es lo que está haciendo el arco? Es la corriente que quiere pasar desde un lado hacia otro porque se interrumpe lo que sería el canal donde está circulando la corriente, ¿no? Entonces ahí es a donde se da en serie. Donde tengo un conductor donde muchas veces pasa de que yo desde afuera del conductor la aislación la veo como que tiene continuidad, o sea, no veo que internamente el cable está roto, ¿sí? Pero pasa de que adentro
del cable, los filamentos, esa es una de las situaciones donde suele pasar. Por eso decíamos de esos cables donde nosotros los terminamos deteriorando, ¿no? ¿Vieron cuando tiramos del cable en vez de agarrar la ficha? Pasa mucho en los cables de estos prolongadores de las zapatillas también, ¿no? Deterioramos el cable internamente al punto de que adentro del cable los filamentos están rotos. Yo desde afuera veo como que está continuo el cable, pero adentro están rotos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? La corriente se encuentra con ese salto que tiene que dar de una parte del conductor hacia otro. Pero eso, en el caso del arco en serie, pasa siempre sobre la fase, ¿sí? Y el arco en paralelo se va a dar un arco que se genera entre la fase y el neutro. Perfecto. Después, otra pregunta por parte de Jorge es si la capacidad del detector de falla de arco, el ARCS-1, debe ser mayor o menor que la capacidad del interruptor diferencial de cada circuito. O sea, acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La capacidad con respecto a la corriente de los interruptores diferenciales es con respecto a constructivamente ese equipo está preparado para que circule X cantidad de corriente, ¿sí? Pero no está relacionado, digamos, a un calibre para el cual está, valga la redundancia, calibrado. No es como en el caso del magnético, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos al ejemplo. Un diferencial que está catalogado como de 25 amperes es indistinto si por dentro del diferencial van a estar pasando 2 amperes, 10 amperes o 25. ¿Sí? El 25 lo que me está marcando es el límite máximo de corriente que puede circular por ese diferencial. ¿Por qué? Porque constructivamente para ese calibre, o sea, no es ese diferencial para que pasen más de 25. Saltamos al de 40, pasa lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? O el de 63. Esto quiere decir, en una vivienda donde habitualmente no se consume más de 25 amperes, ¿qué pasa si yo pongo un diferencial de 63? No pasa nada. En todo caso lo estoy sobredimensionando, ¿sí? Estoy poniendo un diferencial que está preparado para que circulen hasta 63 amperes en una instalación donde voy a utilizar menos, o sea, van a estar pasando, va a estar pasando menos corriente, ¿sí? Digo esto aclarando en el caso de los diferenciales. En el caso de la FDD, la limitación que tengo de corriente y atada a la parte funcional. ¿Por qué? Porque en el caso de la FDD tiene incorporado un interruptor termomagnético. Entonces, esta alarma está calibrada en, bueno, lo que sea, ¿no? En 25 amperes, en 32 o hasta 40, porque dijimos que los AFD, por lo menos en la puerta nuestra, vienen hasta 40 amperes. Entonces ahí sí yo me tengo que acercar, o sea, en primer lugar, si pongo una FE de 40 amperes, el cable va a tener que estar relacionado la sección del cable a esos 40 amperes. Y bueno, nada, esto que estoy mencionando, ¿no es cierto? Va a estar calibrado porque los 40 amperes están relacionados a la protección termomagnética que tiene incorporada. Perfecto. Después, como detallecitos, la presentación va a ser compartida y la grabación también vía mail durante este día. Dentro de eso también está el acceso al SharePoint que fue mencionado. Otra pregunta por parte de Gabriel, pregunta si el botón de test debe accionarse con el AFDD activo. Sí, sí. El botón de test, bueno, esto igual viene indicado en el manual, ¿no? Yo decía que hay un código entre el botón de test y la maneta para activar lo que sería el autotesteo, esto de que el equipo se analiza a sí mismo. Pero después el botón de test corre la suerte como si fuera el botón de test de un diferencial, ¿no? Para simular lo que sería un arco y testear de que el equipo está funcionando también, ¿sí? Perfecto, tenemos unas últimas preguntas, si querés y vamos cerrando. Estamos medio pasados de hora. Preguntan, Gabriel, si en un domicilio con energía trafásica es necesario instalar 3 unidades. Sí, exactamente. Si tenemos trifásica en una vivienda, te voy a tener que poner uno por fase. Como dijimos, por lo menos hasta ahora no tenemos problemas de fábrica
informaron de que estén por lanzar una presentación que sea trifásica. Así que dentro, ni en el caso de ABB ni en el resto de las ofertas, ¿no? Es un producto de nuevo que está diseñado para circuitos terminales, para circuitos monofásicos. Así que en ese caso voy a tener que poner uno por cada fase. Perfecto. Después tenemos por parte de José, que pregunta cuáles son las pruebas a cumplir en IRAM o IC de parte de una AFDD. En el caso de la norma de aplicación indica cuáles son los distintos puntos de la norma que se tienen que cumplir. Eso lo determina generalmente la certificadora. Lo que sería el ensayo que hay que hacerle, ya sea para esto, bueno, nos estamos poniendo muy técnicos con respecto a lo que es el ámbito de la certificación. Cuando uno quiere certificar un producto, siempre tiene un primer ensayo que es mucho más, ¿sí? Y después todos los años se le hace un seguimiento a esa certificación, donde en este caso la certificadora establece cuáles son los puntos que hay que cumplimentar, ¿no es cierto? O sea, da un esquema de ensayos donde nos dice, bueno, el laboratorio tiene que ensayar el punto, por decir, el punto 1, 2 y 3. Y a su vez eso después, a medida que van pasando los años, también se van barriendo distintos puntos de la norma. Eso tienen potestad de la certificadora de pedir los distintos puntos que considere a ensayar por el laboratorio. Ok, perfecto. Y tenemos por la última, y vamos cerrando, que pregunta Jorge si es obligatorio o se recomienda la instalación de un detector de falla de arco por cada circuito monofásico en un tablero de distribución. Esa pregunta podríamos decir que es ambigua o en realidad queda a criterio de cada uno, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, sí, lo ideal es poner un detector de arco por cada circuito terminal. En esto también voy a ser sincero, es un equipo que hoy por una cuestión de escala productiva, ¿sí? Tiene un costo, si lo relacionamos a un interruptor termomagnético o un interruptor diferencial, el costo es elevado, ¿sí? Después, a ver, si es caro o económico es otra discusión. ¿Por qué? Porque esto va a depender de la realidad de cada uno. Y voy al ejemplo particular. Para alguien que se le prendió fuego a la casa, valga lo que valga la FDD, seguramente me va a decir de que es barato, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdió mucho más en el hecho de que se le haya prendido fuego toda la casa. Para alguien de que nunca le pasó nada, puede considerar de que sea caro el equipo, pero depende del punto con lo que nosotros lo estemos comparando, ¿sí? Yo siempre hago esta mención, ¿sí? Esta comparación. Hoy en día, para tener una referencia, es un equipo que ronda los 400, $450, ¿sí? En el mercado. Ahora, uno puede determinar si $400 es barato o caro en base a esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué me sirve? Porque $400 es lo que cuesta cualquier celular. Y muchas veces no escatimamos en gastar 400, $1000 en un iPhone, ¿sí? Por dar una referencia. Eh, y bueno, después está el valor que yo le quiera dar a que se prenda o no fuego mi casa, ¿no es cierto? Mi casa, mi industria, mi oficina, lo que fuere, el ámbito donde esté. Lo de barato o caro es relativo, pero sí vuelvo a decir de que la decisión de ponerlo en todos los circuitos terminales o no va a depender de mí. Sí, la recomendación es que todos los circuitos estén protegidos con un detector de arco. Ahora, también está la recomendación desde parte de la normativa en decir, a ver, como mínimo lo tengo que poner en esos circuitos que representan una alta carga de fuego. Entonces, si yo tengo que hacer que tomar esa decisión, donde decir dónde lo pongo y dónde no, y primero voy a cubrir los circuitos que tienen más posibilidades, o sea, en el ámbito donde está ese circuito hay más posibilidades de que se genere un incendio. O si se genera un incendio, muchos van a ser mucho más. Entonces, en base a esa información es de donde cada uno tiene que tomar la decisión de si pone en todos los circuitos o no, y si es que no lo pone en todos los circuitos, en cuál sí lo va a poner y en cuál no. ¿Sí?
Perfecto, bueno, vamos cerrando por lo que sería hoy. Ah, una pregunta más de José que pregunta si la AEA recomienda o exige cuál material hay combustible o un caño de PVC. Está medio ahí. Sí, este la vuelvo a hacer la pregunta. No, lo que recomienda, se entiende por dónde va la consulta. Lo que recomienda la EA es que si yo utilizo cañería plástica, de cualquier, sea cualquiera sea el material, o sea, y si es flexible, caño rígido, no importa. Si utilizo cañería plástica en esa vivienda de alta carga de fuego, tengo que utilizar una FDD en el tablero. La otra opción que me da la AEA es de utilizar cañería metálica. ¿Por qué? Porque en cualquiera de los dos casos, ya sea que ponga cañería metálica o que ponga una FDD en el tablero, lo que voy a estar es bajando la probabilidad de que se genere un incendio. ¿Sí? Por eso es que me da esas dos posibilidades. Ahora, yendo de nuevo a la pregunta, si la cañería es plástica, cualquiera sea la cañería, tengo que poner una FDD en el tablero en esa vivienda de alta carga de fuego. Perfecto, eso es todo por ahora. Les agradezco a todos por la participación en la capacitación del día de hoy. Les recuerdo que la grabación y la presentación van a ser compartidas en el día de hoy o mañana. Así que esto es todo por mi lado. Te vuelvo a agradecer, Walter, por la participación y buen día para todos. Bueno, muchas gracias, Sol. Gracias por asistirnos en la transmisión de esta capacitación. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y vuelvo a